Hola, hola, gamers, simers, aviadores, pilotos de la virtualidad, entusiastas de la aviación. Bienvenidos, como siempre, a su canal de simulación y JSim con ustedes nuevamente. Y el día de hoy tenemos un video tutorial muy completo, muy interesante de esta increíble aeronave que están observando en estos momentos, nada más y nada menos que el Boeing 727-200F Freighter Cargo, que llega de la mano del equipo de Fly Sim Studio, o más conocidos como FSS. Una aeronave disponible en su portal, en el portal creo que con Trail Airsoft lo tiene disponible alrededor de 35 euros, si mal no estoy. Esta aeronave, la verdad que está bastante interesante y les voy a ir adelantando de una vez mis conclusiones sobre esta aeronave, pero les voy a estar contando a través del video tutorial las razones por las cuales doy esta conclusión, ¿ok? Antes que nada, como siempre, los invito a que se suscriban, a que den like, a que comenten. Y bueno, gracias a todos por estar acá. Y de una vez, de entrada, les voy a decir que para mí, esta aeronave, para mí, es mi opinión, es mi opinión. Si ustedes tienen una opinión diferente, es muy respetable. Pero para mí puede ser la mejor aeronave en estos momentos en Flight Simulator, tanto 2020 como 2024. Ojo, ojo, haciendo la siguiente acotación, no voy a entrarla a comparar con airliners más modernos como el A350 de Inibills o el 777 de PMDG, porque son aeronaves relativamente diferentes, modernas, enormes, llenas de detalles, llenas de enormes displays y computación y automatización. Así que para mí no son comparables. Son increíbles aeronaves, pero no son comparables, ¿ok? Es mi opinión, insisto, ustedes pueden opinar otra cosa y está perfecto. Lo importante al final es poder disfrutar del simulador. Ok, voy a estarles mostrando las razones por las cuales considero que esta aeronave es así. Y lo primero que vamos a estar observando es, bueno, nos encontramos en el aeropuerto de Bogotá, Sierra Kilo Bravo Oscar, y vamos a estar haciendo un vuelo a la ciudad de Medellín, al aeropuerto de Río Negro, Sierra Kilo Romeo Golf, y vamos a ir, pues, qué más que con este livery de Aerosucre, ¿ok? Hermoso livery de Aerosucre, muy famosos, muy famosa esta compañía. Y vean, de entrada pues observamos un livery, claro, con desgaste, con uso, que es como pues normalmente deberían estar. Y claro, se observa que esto es una aeronave que no es nueva, ¿no? Es una aeronave, tengan en cuenta que esas aeronaves están, la primera aeronave salió en el 67 y creo que la flota, hasta donde tengo entendido, de Aerosucre está data de los 70, ¿ok? Así que van a encontrar muchas cosas muy diferentes a los últimos airliners como A320, A330, A350, 747, etc. Bueno, estamos observando tal vez de las cosas más atractivas de esta aeronave, que es un trijet, tres motores. Vean cómo se ve de increíble ese tercer motor allá y miren cómo la aeronave se nota diferente en su diseño aerodinámico. Van a darse cuenta, miren, aquí parece un cohete, pero se van a dar cuenta sobre todo cuando estemos en el aire y cuando estemos ascendiendo cómo se ve, luce diferente, ¿no? Incluso pueden darse cuenta que es como un poco más inclinada. He tenido la fortuna de ver estas aeronaves de cerca y déjenme decirles que lo que ha hecho el equipo de Flight Sim Studio es bastante impresionante. Ok, vean las texturas, superficies de control, flaps. Sí que tenemos acá un detalle, digamos, no tan alto,
pero digamos que bastante adecuado, insisto nuevamente, para este tipo de aeronave, ¿ok? Y algo que tiene esta aeronave que me tiene sorprendido, aparte de muchas otras cosas que le voy a estar contando, como les dije, durante el tutorial, es su rendimiento. Por alguna razón con esta aeronave no siento el impacto en mi computadora, no siento el impacto como otros airliners, y puedo incrementar características visuales de otros atributos, ¿no? Como más detalle a nivel de los edificios, del tráfico, etcétera. Vean, pueden darse cuenta que cada que tenemos un comportamiento bastante adecuado. Y bueno, muy bien, vamos a entrar en detalle, en materia, vamos a ir directamente al flight deck o a la cabina de mando, Chief C, y estamos en la cabina de mando y de entrada van a darse cuenta que estamos en una aeronave, obviamente vintage, que tiene una cantidad impresionante de botones, de controles, de gauges, de indicadores, porque claro, la automatización en esos momentos, en los 60, 70, pues no tenía el nivel que tiene o que tenemos hoy en día, ¿ok? Miren, muy similar a lo que hemos visto, por ejemplo, en el A310 o en el A300, o si han tenido la fortuna de tener el BAE 146 o estas aeronaves recientes de equipo de Aerosoft, creo, pues vean, aquí se puede observar, ¿ven? Esta es la parte de ingeniería. Esta aeronave en su momento era tripulada, volada por dos pilotos más un ingeniero de vuelo. Y pueden darse cuenta acá que tiene todos sus cálculos, tienen acá todas sus hojas de cálculos, de tasas, de límites para poder estar haciendo y ajustando la aeronave en cada una de sus fases. Van a darse cuenta acá de un checklist bastante completo que los invito a que lo hagan, a que puedan ejecutar completamente el checklist, pero claro, tengan en cuenta que esta aeronave tiene o demanda más bien más acción que otras aeronaves, precisamente por lo que no tiene tanta automatización. Muy bien, vamos a observar por acá unos detalles bastante impresionantes. Vean por acá una zona antes de ingresar a la zona de carga, un tema aquí de presión. Acá por supuesto está el acceso, ahora lo vamos a estar viendo. Y vean, sencillamente no tenemos bloqueado el acceso, pues como algunas otras aeronaves, pero vean lo bien que se ve toda esta parte de carga. Esta aeronave viene en dos variantes, la Freighter y creo que recién salió la de pasajeros, y la verdad es que está muy bien, ¿ok? Vamos un poco entonces a la cabina nuevamente de mando para observar. Miren esta entrada impresionante, esta mesa, la mesa del lado del ingeniero, y vean un flight deck pues asombroso, algo también intimidante con tanta opción, ¿ok? Pero van a darse cuenta que lo que han hecho el equipo de FlySim es darnos las opciones de tener ayuda en esta aeronave para que así sea mucho más fácil y podemos utilizarla de una manera sencilla, intermedia o incluso muy avanzada, ¿ok? La verdad es que gran parte de todas las opciones, gran parte de todos estos botones están animados, o están simulados más bien, tienen diferentes acciones y vamos a estarlo viendo en detalle, ¿ok? Muy bien, estamos ya acá en la cabina de mando y otra de las razones por las cuales considero que esta es una aeronave top son dos cosas. Lo primero es este EFB que el equipo de Flight Sim
se ha dado la tarea de Flight Sim Studio de implementar como si fuera una EFB, Electronic Flyback, pero obviamente manteniendo ese toque vintage, ese toque clásico de aquella época. ¿Ok? Vamos a ver ahorita un poco el detalle y voy a mostrarles esto que tal vez es lo más moderno que tiene la aeronave y que es de mucha ayuda, y es el famoso Crew Manager o el administrador o gestor de tripulación. Esto ayuda a ejecutar los procesos, los flujos de la aeronave en cada una de las diferentes etapas. Por acá tenemos también un checklist, miren, el checklist también está aquí disponible para los pilotos. Pero lo primero que vamos a hacer ahora es, vamos a activar el pre-flight check, ¿ok? Vean, escuchen. Allí el primer oficial y el ingeniero están haciendo estas acciones que están acá, ¿ok? Vamos aquí a encender estas luces de navegación. Por supuesto, nosotros también podemos tener interacción con la aeronave, pero ayuda muchísimo en este tipo de aeronaves tener esta ayuda. Aquí una recomendación, estamos en 2024 con el SIM Update 2 que, ojo, recién llegó hace escasos 2 días, cargado de muchas soluciones y mejoras, y la verdad es que se notan, al menos en PC, en Xbox he notado que tenemos opiniones diferentes, pero les puedo comentar que del lado de PC se siente mucho mejor el simulador, ¿ok? Bueno, si llegan a tener algún problema, yo no sé, me pasaba que no pasaba de un lado al otro los flujos, sencillamente deshabilité algunos de estos como tratando de adivinar y ahí funcionó, ¿ok? Bueno, vamos a ahora ingresar acá al EFB, digamos, a manera de folder, carpeta, documento, como quieran llamarlo, y vamos a comenzar a interactuar con los servicios de tierra. Vamos aquí a activar. Miren, por ejemplo, las escaleras de abordaje. Vean, ahí se está abriendo esta compuerta o es de carga. Escuchen los sonidos, y esta aeronave, a diferencia de las más recientes, el GPU o el APU más bien, se encuentra de este lado porque claro, aquí tenemos un motor ubicado y no tenemos ese espacio disponible. ¿Ok? Muy bien. Escuchen los sonidos. Y esta es otra de las razones por las cuales para mí esta aeronave es top. Los sonidos. Van a darse cuenta cuando encendamos los motores, cuando despeguemos, cuando ascendamos. Es sencillamente increíble el nivel de inmersión que tienen los sonidos dentro de esta aeronave. Muy bien. Ahora, acá tenemos unas opciones diferentes que ustedes pueden utilizar, inclusive implementar un auto throttle que aparece acá. Yo no lo voy a utilizar. Si quieren que aparezca por defecto fría y oscura, o en APU o en Ground Power Unit. Y bueno, si quieren que salga así por defecto, ustedes lo aplican. Vámonos aquí a opciones y van a darse cuenta que estos equipos de navegación están disponibles acá. En estos momentos tenemos algo que se llama el INS, esto que está aquí. Van a darse cuenta que funciona de una manera bastante correcta. Pareciera complicado, pero es muy práctico. Y es este el que tenemos acá. Por supuesto, pudiéramos cambiar estos que son los que tienen o los que vienen por defecto con Flight Simulator, del equipo de Working Title, o incluso pudiéramos llegar a adquirir, hay unos componentes, unos add-ons que se compran y son un poquito más avanzados, y en la vida real algunos operadores han incluido estos sistemas en este tipo de aeronaves. Y aquí quiero mencionar otra de las cosas por las cuales para mí esta aeronave está top, y es la documentación. Si ustedes van a la página web del equipo de Flight Sim Studio, van a darse cuenta de la inmensa documentación que existen para esta aeronave. ¿Ok?
Muy bien, vámonos al pre-flight y vamos a traer el plan de vuelo desde SimBrief. Otra razón más que sumo para esta aeronave, bueno, si se dan cuenta aquí ya ha cambiado un poco, ha cambiado bastante el IFB con la actualización número 2, pero quería contarles de la otra razón por la cual creo yo esta aeronave, aquí tenemos, creo que voy a tener que loguearme por un momento. Muy bien, por alguna razón se desconectó. Vamos aquí a autenticar a SimBrief. Y otra de las razones por las cuales esta aeronave es top es que tiene integración, por supuesto, con SimBrief, por supuesto también con GXX. Yo lo he deshabilitado porque creo que aún no está funcionando muy bien, pero no sé si es GXX en 2024. Pero la integración del plan de vuelo y de los datos de carga y de combustible están funcionando de una manera impecable. ¿Ok? Vamos a traer el plan de vuelo, carga, combustible, vamos aquí a aplicarlo, vamos a ponerlo a rodar y aquí pues ven que dura un tiempo. Y mientras esto está pasando, vamos a venirnos a la funcionalidad INS que tenemos por acá. Ok, vamos a cerrar un momento esto y vean, este dispositivo se llama INS o Inertial Navigation System, ¿sí? Como un sistema de navegación inercial que permite, vean, aquí vamos a posicionarnos, un funcionamiento muy similar a lo que haría el FMS en las aeronaves modernas o FMC o MCDU, de poder ubicar la aeronave y tener un plan de vuelo. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer acá es ubicarnos aquí, vamos a encenderlo en Align, alineación, y vamos a girar esta perilla hasta posicionamiento. Posicionamiento es en coordenadas donde está ubicada la aeronave en esta posición 0, ¿ok? ¿Y de dónde lo obtenemos? Muy sencillo. Bueno, podemos hablarlo de aquí, de la información de aeropuerto, de Flight Simulator. Vamos a seleccionar más información y voy a decirle, bueno, veamos primero dónde estamos ubicados. Vean, estamos ubicados, vean, este es el aeropuerto, la pista 32 o 32 izquierda, y estamos más o menos ubicados por aquí, ¿ok? Ahora, con esa información, más o menos, vamos a volver allí. Vamos a venir a la información de aeropuerto, la carta de parkings, que están más o menos por acá. Y esa ubicación es esta que está aquí, la 62. ¿Ok? Pueden darse cuenta, inclusive, creo yo, que acá podemos observar, voy a cerrar un momento acá, que hay otras, vean por ejemplo, 61, 60 y esta es la 62, ¿ok? Voy aquí a resetear esta vista y nuevamente IFB y volvemos, y ahora ya sabemos la 62 para venir a buscar las coordenadas de esa posición. Muy bien, tenemos acá 62. Muy bien, tenemos entonces norte para esto y oeste para esta sección. Entonces, norte, ¿cómo ingresamos norte? Número 2, N, norte. Muy bien. 04417. Entonces, 04417, insertar. Y luego vámonos a oeste o west, W4, la W está aquí, west, y 074 081, 074 081. Insertar. Muy bien, ya con esto tenemos la posición inicial de la aeronave, y con esto la aeronave va a comenzar a alinearse y a ubicarse dentro del mundo, ¿ok? Ahora, esto va a tardar acá alrededor de unos 10 minutos, pero yo voy a acelerarlo. Como se dan cuenta,
botoncito de acá, Ready Nav, va a iluminar en verde y sencillamente lo que yo voy a decirle es clic y ya va a quedar alineado. Si lo quieren hacer otro tipo de acción mientras tanto, pues lo pueden hacer y esperan a que lo haga automáticamente. ¿Ok? Ahora, viene la parte más sorprendente de esto, que les voy a mostrar. Necesitamos, vamos a hacer este plan de vuelo. Vamos aquí voy a mostrarles acá en Navigraph Charts. Voy a mostrarles, por alguna razón, con la actualización que llegó del Sim Update número 2, el Flight Planner integrado de Flight Simulator está teniendo problemas, así que no se les puedo mostrar allí, así que se los voy a mostrar acá. Pero este es el plan de vuelo, ¿ok? Lo que están viendo acá es el plan de vuelo. Entonces voy acá, permítanme a ver si les puedo quitar acá, ok, Auto IFR. Quiero quitarles un poco de detalles que tenemos acá. Pero bueno, ok, vamos a dejarlo así, Auto IFR. Muy bien. Ajá, centrado. Y vamos a estar haciendo, vamos a estar despegando de la pista 3-2 derecha de Bogotá, Sierra Kilo Bravo Oscar. Vamos a seguir hasta este punto, así que este es el punto 0, punto 1, punto 2, 3, 4 en Ambalema, 5 Basil, 6 Nirso, 7, 8, 9, ¿ok? Y vamos a estar utilizando radionavegación, pero también navegación inercial con el dispositivo que les acabo de mostrar, INS, ¿ok? Así que vamos a tomar una información súper importante de acá, pero por ahora vamos a sincronizar esos diferentes waypoints o puntos de navegación. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente quiero mostrarles acá en SimBrief, que recuerden, recomiendo altamente, pero altamente utilizar SimBrief para cualquiera de sus planes de vuelo. Y voy a moverme en el Operational Flight Plan, que a todas estas, voy a cerrar acá para mostrarles otro detalle súper increíble de esta aeronave. Es, por acá tenemos, vean, acá ya le ha llegado al ingeniero el Operational Flight Plan. ¿Ok? Veanlo, acá está. También lo sincroniza acá. O sea, estos son detalles, como decimos coloquialmente en algunas regiones, detalles que enamoran. Muy bien, ahora vámonos acá. Estábamos aquí en el INS. Muy bien, acá. Y volvemos a traer la EFB y van a darse cuenta que tenemos entonces unos puntos de GPS. El punto 0, el punto 1, punto 2, punto 3 y así, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos hacer acá? Vamos a movernos a Waypoint, súper clave. Acá vamos a moverlo a navegación y vamos a pararnos en el waypoint número 1. Si se dan cuenta, tenemos hasta 9 waypoints y ya pues en el camino, si tuviéramos más, sencillamente se reutilizan. Ok, pero voy a ubicarme en el 1, que es el siguiente, porque ya tengo el 0, que es mi posición, y sencillamente voy a sincronizar estos valores. ¿Cómo lo hago? Ojo, miren, vean lo completa que es la integración con SimBrief, que permite jalar la información de estos waypoints. ¿Ok? Miren en formato de coordenadas. Sencillamente voy a darle Remote e Insert. Y listo. Ahora, si recorro cada uno de los waypoints, voy a darme cuenta que están aquí. Por ejemplo, el waypoint número 1, 4457, 4457, 074, 132, 074, 132. Si nos vamos al último waypoint que tenemos por acá, que creo que es este de Nirso, vámonos acá al 9, pues tenemos 5538, 5538 y 075-251. 075-251. ¿Ok? Impresionante. Ahora, algo que vamos a estar haciendo también es que en esta salida, en este despegue, esta sección de acá va a ser manual. Vamos a seguir la manual, de 0 a 1 va a ser manual.
Luego de 1 a 2 lo vamos a hacer a través de, acá seguramente vamos a tener un poco algo de radionavegación, teniendo referenciado este VOR. Y de aquí a acá lo vamos a hacer a través de navegación inercial con el INS, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta, lo que nos indica es que desde este punto vamos a hacer 0, 1, ¿ok? Leg 0, 1. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decirle waypoint change y le voy a decir que voy a ir desde el 1 hasta el 2, insertar, ¿ok? Y acá me voy a ubicar en el 1. Muy bien, van a darse cuenta ahorita más en detalle. Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer acá en estos momentos? Vamos a ajustar la altitud crucero. Acá pudiéramos inclusive ajustar, vamos a revisar datos de navegación, datos más bien de salida. Acá yo pudiera, voy a mostrarles otra cosa, integrar charts de Navigraph, ¿ok? Voy a colocar acá Sierra Kilo Bravo Oscar, muy bien. Y voy a mostrar las Standard Instrument Departure y yo sé que voy a salir por Ambalema 4K. Ambalema 4K, perfecto. Y vean, esto es súper importante porque lo vamos a utilizar en parte de la aeronavegación. Entonces, tenemos, despegamos en rumbo 315. Entonces vamos a venir acá, voy un momento a deshabilitar esto acá y voy a utilizar el curso de esto y el VOR. Entonces voy a decirle que voy a arrancar en 315, 330, 320, acá también se ve, 318, 317, 315, ¿ok? Y nos dice que este VOR de acá es 113.9, ¿ok? Y voy a venir acá a mi pedestal, todos los radios de comunicación, radios de navegación y navegación con ADF. Y esto que está acá es el autopilot, algo vintage, pero funciona muy, muy bien. Les voy a estar mostrando cómo. A ver, recordemos 103.9, 113.9. Entonces, 113.9. Muy bien, y miren, este switch sencillamente intercambia. Miren cómo las luces también cambian. Y acá tenemos, vean, si ven acá más o menos el VOR, tenemos que alinearnos así, pero hacia allá, estamos en sentido contrario. Y también vamos a estar, después, vamos a estar girando en sentido 255 y vamos a estar luego con el VOR de Ambalema, que es 112.7. Voy a colocarlo acá, 112.7. Como les digo, vamos a estar haciendo parte de aeronavegación con radio y con inerciales. Por acá vamos a estar teniendo otro VOR, por acá, el de Ambalema. Por acá vamos a tener el de Río Negro, que es este que está acá. Voy a dejarlo acá, 115.1. Y este va a tener otro rumbo, ahora lo vamos a estar viendo, 115.1. Y lo voy a programar acá. Muy bien, 115.1. Y creo que por acá también tengo, de hecho creo que lo tengo acá, sencillamente como guía 110.9, que es la frecuencia. A ver, veamos. Río Negro, ok, inclusive 110.9. Y aquí está el de Marinilla, pero vamos a sintonizar este de acá ya cuando estemos en la aproximación, 110.9, en el aterrizaje, ok. Aún no pruebo con esta aeronave el aterrizaje auto glide slope, que debería servirme con ILS. Vamos a tratar de hacerlo manual, y esperamos hacer otros tutoriales que tengan conceptos más avanzados de esta aeronave.
Muy bien, así que vamos a cerrar esto acá, voy a minimizar esto acá, vamos a ajustar también, vean, este es el horizonte y este es el horizonte artificial, vean el rebote, excelente, y vamos a ajustar altimetría. Aquí nuevamente el IFB, sencillamente le he cerrado. Vamos a traer acá información de Bogotá, cómo estamos el día de hoy. Información y decimos que estamos 126 milibares, ok, 126. Vamos aquí a ajustarlo. Muy bien, aquí inclusive pudiera llegar a ser también el siguiente, que es el before start. Voy a ir adelantando el antes de iniciar. Y claro, acá tengo que, ops, acá algo me pasó, lo reseteé, 126. Muy bien. Vamos acá a cerrar los servicios de, a ver, de acá de Graph. Tenemos acá de servicios de los ingresos de tierra, puerta de cargo y boarding stairs, ¿ok? Entonces lo que va a estar pasando es que ya mi acceso se va a cerrar, el acceso de carga. Vamos a quitar el acceso de las escaleras y vamos a ajustar también, no lo olviden, vamos aquí a hacer un giro acá, vamos aquí a ajustar también el altímetro del lado del primer oficial, 125 creo. Allá mi primer oficial, el ingeniero, están haciendo pues el flujo antes de iniciar. Muy bien, escuchen. Voy a ajustar la altitud crucero, que son 20.000 pies. Y algo que tengo que ajustar acá, súper importante, es los datos de presión de cabina. Vamos a ir a 20.000 pies. Nivel de vuelo. El aeropuerto de Río Negro se encuentra aproximadamente a 6.980. Voy a colocar aquí 7.000 o 6.980. Muy bien. 6.980. Y altitud de cabina 6.000 pies, más o menos 1.500, 1.600 metros. Digamos, confort para nuestra tripulación y pasajeros si tuviéramos, aunque tenemos solamente carga, ¿ok? Bueno, muy bien, tenemos el before start completo y vamos a proceder a encender esta belleza, ok. Veamos, entonces tenemos acá ya luces de beacon, vamos a encender luces de logo, perfecto. Y cómo encendemos esta aeronave, pueden darse cuenta inclusive de los switches. Vean, este tipo de switches muy de esa época, como puntiagudos, como con ese estilo sólido también. Y pues claro, muy orientado a lo que era la tecnología en estos momentos. Muy bien, vamos aquí a desproteger, a quitar la guardia del motor número 321, motor, motor 321, ¿ok? Y vamos a llevarlo acá a ground. Miren, ground acá. Lo bajamos y inmediatamente venimos a la columna del motor número 3, que es este, motor número 2, motor número 1, y nos damos cuenta que acá comenzamos a tener actividad, presión, y cuando llegue al 20% vamos a inyectar combustible. Muy bien, vamos acá, y esto nos permite inyectar combustible, fuel in. Comenzamos a tener más actividad. Afuera se van a dar cuenta, miren.
Vean esta animación o simulación de aires calientes. Vean cómo deforma como la visión, da la sensación de efectivamente salida de aires calientes. Y perfecto. Cuando ya eso pasa, este switch vuelve a su posición off automáticamente. Lo mismo, vamos con el 2. Igual, esperemos el 20%. Estas aeronaves tienen algo fundamental que es el EPR o Engine Press Radio, con el cual vamos a estar controlando los porcentajes que necesita la aeronave en diferentes fases, ya lo vamos a estar viendo. Vamos a inyectar combustible, motor número 2. Vean, motor número 2, acá también ya lo tenemos. Engine 3, Engine 2. Y van a darse cuenta acá que vuelve automáticamente a off. Muy bien, nos falta el motor número 1. Ground. Muy bien. Perfecto. Vamos aquí a corregir. Ok, listo. Para esta salida, aquí voy a hacer una pequeña corrección. Creo que en la carta de salida es 16.000 pies por restricción. Vamos a colocarlo 16.000. Estamos volando sin ATC, por supuesto. Pero para mostrarles después cómo hacemos para ascender al siguiente nivel. Ok, bueno, aeronave encendida. Vamos a darle aquí motores, por supuesto. Vamos a decirle aquí flujo after start. Vamos a ver acá qué hace el after start. Entonces, los pilotos, start levers en D10, esto, motores, beacon light on, y anti-eye si se requiere, y el ingeniero está haciendo estas labores en este lado, ¿ok? Vean, allá está actuando nuestro ingeniero. Muy bien, y luego vamos a hacer la parte de taxi. Ahora, vamos a tener que calcular con nuestro IFB los datos de despegue. ¿Qué tenemos acá? Sierra Kilo Bravo Oscar. Ok, pista 32 derecha. Actualizamos datos de viento y temperatura. Y tenemos unos datos de despegue y las velocidades. Ok, límite, estamos en flap 15. Muy bien, ahí estamos haciendo todo el proceso. Muy bien. Muy bien. Vamos a tomar acá un poco de agua. Y bueno, ya tenemos el proceso after start. Muy bien, nos alistamos para el procedimiento de taxi. Así que taxi. Van a darse cuenta entonces que nuestro primer oficial ajusta los flaps. Revisemos el proceso de taxi. Algo súper importante que debemos hacer acá de nuestro lado nosotros es ajustar el trimming acá. Con esto ajustamos el trimming, ¿ok? Y vean las velocidades, los box que se pueden mover manualmente, pues vamos a ajustarlos. Y ya sabemos que tenemos rotación a las 134 que es por acá, ¿ok? Y acá tenemos después sobre V2, muy bien. Y vamos aquí a guardar el checklist y estamos listos para el taxi. Bueno, voy a pasar por encima, aquí por un lado, porque no necesito los servicios de tierra. Creo que no tenemos allí colisión. Vamos a ingresar por acá y a despegar por acá, ¿ok? Así que, ¿cómo lo hacemos?
Vamos sencillamente a quitar el freno de estacionamiento, el parking brake, y vamos a llevar los motores más o menos entre 1.4 y 1.3. Es como entre el 30 y el 40%. ¿Ok? Yo tengo tres palancas configuradas. Por supuesto lo pueden manejar también con una. Pero si tienen tres palancas individuales, pues los pueden utilizar. ¿Ok? A ver, muy bien. Creo que hemos quitado los shocks, ok, sí. A ver, veamos. Parking brake aplicado. Parking brake. Y vamos a comenzar a moverlos. Esta aeronave tiene como bastante inercia, así que no se mueve si no aplicamos un poco de potencia. O, o digamos que más potencia de lo habitual, ¿ok? Vamos entonces a movernos más o menos, a ver, por acá. Vean, como por acá. Vamos a entrar por aquí y luego hacia la pista, ¿ok? Vamos por acá. Bien. Vean, algo que también tiene esta aeronave bastante correcto es el control, digamos, en tierra y en el aire también se van a dar cuenta. Pero en tierra el control es suave, no es brusco. La verdad es que está bastante acorde. A ver, revisemos. Creo que por acá tenemos. A ver, estamos acá. Sí, vamos a irnos por acá. Luego vamos a ingresar por acá a la pista. Muy bien. Seguimos. Vean estos detalles, ahorita se los muestro, pero vean estos detalles como de uso, como ya cuando la pintura se ha venido levantando con el uso, los pilotos suelen colocar mucho las manos en estas partes, lo cual pues obviamente denota uso. Muy bien, perfecto. Ok, quería mostrarles, escuchen los sonidos en cabina cuando rueda, pero vean estos detalles que tiene todo esto que se llama el glare shield. Vamos por acá. Al fondo los cerros orientales de la ciudad, de la hermosa ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Muy bien. Vean, vean el freno, vean la aerodinámica, la posición de esta aeronave. La verdad es que es bien esbelta, es bonita. Ese tercer motor acá, la verdad es que la hace ver súper bien. Existen otras aeronaves similares a estas, creo que es la MacDog o McDonnell Douglas. Eh, la vi creo que en Explain alguna vez, no estoy seguro si en Flight Simulator. Vamos a ingresar por acá para tener como una mejor entrada a la pista. A propósito, este aeropuerto que están viendo acá tan detallado, lo conseguí en el Marketplace de 2020 y veo que lo han migrado bastante bien a 2024. Las personas no recuerdo, aquí me pasé un poco por estar viendo acá una documentación. Muy bien, muy bien. La gente de B-Pilots Design, ¿ok? Por si quieren de pronto buscarlas en el Marketplace. Voy a ingresar de una vez. Recuerden que estamos sin ATC. No viene nada por acá, nada por allá. Sencillamente voy a ingresar
acá la pista y voy a hacer el procedimiento antes de despegue, before takeoff. Aquí el primer oficial me va a ayudar con las luces también. Voy a tener yo que estar aquí también haciendo un ajuste con, veamos, vamos aquí a alinearnos bien, más o menos por aquí, ok, muy bien. Voy a quitar potencia y estamos acá alineados y esperemos el before takeoff y voy aquí a activar algo súper importante que es el transponder. Cualquiera que fuera el código de transponder que nos dé el ATC, pues sencillamente lo activamos acá. Acá está el transponder A o B como parte de la redundancia y vamos a colocarlo en TARA, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a despegar esta aeronave? Según la documentación, ojo, lo que yo les decía, la documentación de esta aeronave es fundamental y está muy completa. Lo que vamos a estar haciendo es, vamos a quitar freno de estacionamiento, vamos a comenzar a incrementar progresivamente los motores hasta 100%. Una vez adquiramos o tengamos velocidad de rotación, más o menos por acá, 134, eh, suavemente, más o menos entre unos 5 y 8 grados. Esta aeronave no se puede inclinar mucho, un ángulo de ataque muy alto se descompensa fácilmente, también es parte de su aerodinámica. Una vez tengamos 1000 pies sobre el terreno, o sea, a 9700, estamos a 8700, vamos a devolverlo a flap 5, estamos en flap 15, flap 5. Luego, ya sobre los 3000 pies, disminuimos potencia EPR a 1.9, 1.8, 1.9, más o menos por acá. Y regresamos a flap 2 y luego sí, flap 0, ¿ok? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Así que, bueno, vámonos. Algo que yo quiero configurar acá, veamos es, ok, no, creo que estamos correctos y ya vamos a estar haciendo entonces un poco el despegue. Vamos aquí a ajustar 255, que es después donde tengo que estar girando 255. Cincuenta 52, 53, 54, 55 y recordemos, a ver, nuevamente, vamos a revisar, BOR 113.9 y acá tenemos, vamos a ver si tenemos acá distancia 113.9, vamos a configurar acá un momento 113.9 a ver si tenemos la distancia. A ver, vean, perfecto, a 14 millas, muy bien, vean, esto también funciona bastante bien. Ok, entonces más o menos por acá y con eso ya podemos llegar a este punto. Muy bien, entonces, vamos a despegar. Ok, estamos listos y vamos. Entonces, freno de estacionamiento, potencia progresiva a los tres motores, progresiva. Van a escuchar los sonidos de esta aeronave cuando esté rodando y despegando. Muy bien. Voy aquí a dar un zoom para darme cuenta de el ángulo de ataque y la velocidad de rotación, pequeños controles, pequeñas correcciones. Muy bien. Cien nudos. Check.
Muy bien. Y rotate. Suave, suave, suave. Suave, no tan grande. Muy bien. Y estamos acá despegando. Gear up. Vean. Vean lo hermosa que se ve esta aeronave. Parece, como les digo yo, un cohete. Se nos está subiendo un poco. Vamos a tratar de mantenerlo. Es clave. Bueno, estamos a 12 millas del bord. Seguimos. Ok. Entonces flaps 5. Seguimos. Vamos, seguimos ascendiendo. Nos mantenemos en una tasa razonable de ascenso. Muy bien. 10.000. Muy bien. Muy bien. Vamos por acá a comenzar un viraje. Ya sabemos que tenemos que ir en esta dirección 255 y vamos a seguir ascendiendo. 11.000. Muy bien, en este punto flap 2. Reducimos flaps y vamos a alcanzar 200 nudos. ¿Cómo lo hacemos? Bajando la nariz. Vean, 200 nudos. Y luego ya llegando a 200 nudos, flap 0. Y aquí ya podemos comenzar a utilizar el autopilot. ¿Ok? Muy bien. Flap 0. Lista de after takeoff. Y vamos a habilitar el autopilot. ¿Cómo lo hacemos? Autopilot. Altitude selected. AUSNAV y EAS hold. Ya les voy a explicar cómo funciona, pero es más o menos el procedimiento. Acá tratemos de ayudar a la aeronave para que no nos vaya a hacer, digamos, ningún giro brusco. Acá. Muy bien. Bien. Suave. Suave. To go. 1000 para llegar a 16.000. Y estamos en ese momento siendo del punto 1 al 2. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Sencillamente habilitamos el autopilot. Acá altitude selected para que llegue a esta altitud que está acá, ok, a este nivel de vuelo. Y esto AUSNAV para que siga lo que sea que tengamos configurado acá, los waypoints. Y EAS hold es para que mantenga el indicated airspeed, lo que significa que la aeronave va a bajar la nariz y va a tratar de mantener la velocidad. Ok,
Ahora, vámonos acá a colocar el... Vamos a ver dónde estamos. Vean, estamos en este punto, muy bien. Y voy a colocar el borde ambalema para darnos cuenta cómo estamos. En qué distancia tenemos. 112.7, creo que ya lo hemos colocado por acá. 112.7, vamos a colocarla acá. Para medir distancia DME, 112.7, y si venimos acá, estamos a 20 millas, ¿ok? Así que aquí estamos combinando un poco de navegación nuevamente por radio, radio navegación, pero también estamos involucrando a la navegación inercial con el INS. ¿Ok? Ahora, vamos a ascender a 20.000 pies. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí a colocarle 20.000. Vamos acá a decirle Altitude Select. Y nuevamente yo pudiera aquí decirle Vertical Speed. Ajusto hacia abajo para que ascienda o hacia abajo para que descienda. Lo vamos a estar utilizando durante el descenso. Pero la aeronave, vean, ya está del punto 3 al 4. Punto 3 al 4. Ok, y pues vamos ascendiendo hasta llegar a 20.000 pies. Muy bien. Hasta acá la aeronave, vean, perfecta. Muy bien. Se ve allá la estela de combustible quemado, vean. Bueno, hemos llegado a 20.000 y por acá creo que nos está haciendo falta ajustar a la altitud barométrica a 10, 13, que es la estándar. 10, 13. Bien. Del punto 3 al punto 4. O aquí la nave se me está acelerando porque tengo que disminuirlo al 1.9. Bien, a ver. A ver. Que ya, ok, ya tenemos la alerta. Es clave que una vez lleguemos a la altitud crucero, pues dejemos el EPR o el Engine Press Radio más o menos en 1.8, 1.9. Muy bien. Vamos en esta dirección y ahora vamos a colocar el borde Río Negro, que es 115.1. 115.1, perfecto. Para saber la distancia. Entonces, 115.1. A ver. Tenemos por acá. Potencia. Disminuimos. 115.1. Tal vez eso es lo que tiene esta aeronave, que hay que estar bastante atentos a que en algún momento no se estrese la aeronave.
Y estamos a 68 millas náuticas aproximadamente de este BOR, ¿ok? Y si nos damos cuenta, estamos por acá. Vamos a tener que hacer un cálculo de descenso. Pudiéramos hacer una regla de 3 sencilla. Estamos a 20.000 pies. Si revisamos los datos de la aproximación, debemos llegar más o menos a 10.000 pies, lo que significa que debemos perder 10.000 pies. Y ese 10 por 3, 30, más o menos a 30 millas náuticas en una tasa de 1800, 1900. Pero podemos hacer ese cálculo acá. Si venimos acá a Flight, voy a decirle que mi destino, o más bien mi objetivo de descenso, son 10.000 pies y me dice, ok, más o menos a 31.4 millas náuticas a menos 1900 pies por minuto, ok. Así que cuando estemos más o menos por acá en 32, 33 millas náuticas, vamos a comenzar el descenso. Y algo que también vamos a hacer acá que nos va a ayudar bastante con esto de la radionavegación y navegación inercial es colocar el rumbo de la pista. Vean acá 007. Así que voy a colocarlo acá 007. Muy bien. Sea hacia allá. E incluso el heading, ok, 007. Muy bien, que no es otra cosa que, cerremos acá un momento, que este rumbo que tenemos acá. ¿Ok? Muy bien. Vean lo linda que se ven todas estas montañas. Esta zona es bastante hermosa. La cordillera central andina que baja desde bien arriba, pues atraviesa por acá. Y de hecho, Medellín queda situado como por estos lados, acá sobre la montaña, por eso también se le conoce como la capital de la montaña. Muy bien, 50 millas náuticas. Creo que acá tenemos, a ver, BOR, sí. Tenemos el mismo que tenemos acá, 115-100. A ver, vamos a ajustarlo acá. 115-1. Y con eso también nuestra brújula apunta en esa dirección. Muy bien. Esta aeronave tiene funcionalidades bastante interesantes, que es como el balance de combustible entre tanques, como tiene procedimientos diferentes como para pasar de combustible de un tanque que esté más lleno, distribuirlo uniformemente, etcétera. Está bastante completa. Esperamos estar haciendo próximos tutoriales más detallados con funcionalidades avanzadas. Muy bien. Y en landing van a darse cuenta que voy aquí a actualizar. Más o menos tengo que aterrizar, velocidad de aproximación 137 millas náuticas. Esta parte la voy a hacer totalmente manual, lo mismo el aterrizaje, así que bueno, deseenme suerte. Tengo, no sé, hemos hecho tal vez un par de vuelos con esta aeronave completos, pero vean lo hermoso. Muy bien. Y se ve la aeronave, como les decía, súper aerodinámica, ¿no? Como si fuera literalmente un misil. Véanla. Sencillamente espectacular.
Entonces, les voy resumiendo las características que para mí esta aeronave me parece que son fundamentales. O bueno, vamos a iniciar el descenso. Voy acá a decir 10.000 pies. Y voy a decir acá, altitud seleccionada. Y voy a decirle que descienda en modo vertical speed. Y como más o menos a 1900, pero voy a tratar de controlar esta vertical speed acá. Voy a reducir un poco la potencia para no ir a tener inconveniente. Y necesito darle más o menos, vean, más 350, 1000, otro poco. Esta ruedita sí que no es como tan precisa, así que deben tratar de más o menos encontrarle el punto. $1200, otro poco más, 1500, 1600, otro poco, y más o menos como por acá, más o menos en 1900, 2000, deberíamos estar teniendo un descenso razonable. Muy bien. Ahora, vamos a hacer acá el checklist de aproximación. O el flujo de aproximación. Que está en la siguiente hoja. Descenso, aproximación, anti-ice, cinturones, brake pressure, landing data, ya la tenemos. Voy a ajustar acá las velocidades. Miren, la velocidad de aproximación, los speedbugs. Voy a ajustar los datos de altimetría, de presión. Volvemos acá. Obtenemos los datos de Río Negro. 1024, no es muy diferente, así que vámonos a 1024. Muy bien. Y vámonos acá a 1024. Muy bien. Ok. Ups. Bueno, ahí, estas es de las cosas que esta aeronave tiene. De repente pierde como el control. Ya me ha pasado algunas veces, pero lo bueno es que sigue manteniendo el estado. Así que voy a tratar de recuperarla nuevamente. Vean, estamos acá. De repente la aeronave como que si uno no está efectivamente en esta vista, sencillamente pierde el control. Ojo, eso me ha pasado con otras aeronaves en Flight Simulator, así que no estoy seguro si es esta aeronave o es un error de Flight Simulator, ¿ok? Pero bueno, vamos descendiendo. Tenemos acá los datos, vamos a devolver los datos nuevamente, 1025. Ok, y por acá también 1025. Muy bien. Y aquí estamos haciendo este viraje. Vamos a ver dónde estamos. Vean, estamos más o menos por acá. Ok. El aeropuerto creo que está más o menos como por acá. Y recuerden que vamos a tratar de hacerlo manual. No con ILS, no con GlideSlope. En teoría lo soporta, tiene la tecnología para hacerlo. Pero aún no me ha funcionado muy bien, lo intenté una vez. Así que prefiero hacerlo de una manera manual. Acá voy a tratar de, en este último punto, deshabilitar el Autopilot porque tengo este problema. Vean, vamos a seguir más o menos derecho. Por alguna razón, el último waypoint, la aeronave
tiende a ser como un viraje hacia en otra dirección. ¿Ok? A ver, veamos, el aeropuerto está, pueden darse cuenta acá. Así que vamos a tratar de hacer esa aproximación totalmente manual. Voy a comenzar a disminuir velocidad y prepararme para el landing. Muy bien. Voy a cerrar esto. Casing rate. 1,000 to go. 1000 to go. Muy bien. Vamos totalmente manual. Ya podemos comenzar también a aplicar flaps. Recuerden que tenemos que ir más o menos a 137 nudos. Vamos a tratar de que no se nos caiga la velocidad y tratar de hacer un aterrizaje manual, pues si no perfecto, al menos no, no tan incorrecto. Bien, flaps. Vamos un poco bajo según las luces papi. Vamos a tratar de alinearnos, allá ya estamos mucho mejor. Muy bien. Y aquí vamos. Un poco bajos. 500. Un poco más de potencia para no perder. Ok. 400. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de aterrizar en este punto manualmente. Curioso, tengo ahí pegada una alerta por 300. tren de aterrizaje, pero 200. muy bien. 100. Suave, 50. 40. 30. suave, 20. suave. 10. Muy bien. Activamos reversores. Muy bien. Muy bien. Y vamos a salir por acá. Vamos a editar nuevamente. Muy bien. Vean las superficies, los flaps totalmente extendidos. Muy bien. Y vamos a ubicarnos acá en algún lugar disponible. Y aquí estamos en el aeropuerto de Río Negro de la ciudad de Medellín, también conseguido en el marketplace y fabricante B-Pilot Design. La verdad está bastante bien este aeropuerto. Vamos a tratar de rodar por acá, vamos a ir retrayendo flaps. Vean.
Flaps. Vamos acá al After Landing Check. Sí que tuvimos un error allí como con el estado de, el tren de aterrizaje, pero son de esas pocas cosas que digo yo le están, creo, aún fallando, no sé si a la aeronave o no sé si a Flight Simulator 2024, aún con la actualización número 2. Pues bueno, vayan sacando sus conclusiones. Como les decía al comienzo del video tutorial, para mí esta aeronave en estos momentos es tal vez de las mejores aeronaves, y por qué no la mejor, obviamente sin compararla con Phoenix A350 de Inibils o incluso el 777, porque pues la verdad no sería justo hacer esa comparación. Entonces, de los aspectos a recalcar de esta aeronave: la documentación, el rendimiento, el impacto que tiene, por supuesto. Cuando digo rendimiento me refiero al impacto en los recursos de la máquina, del computador. La verdad no siento la caída de FPS o un impacto como si me pasa por ejemplo con el A350 o con otras aeronaves. Todo el tema relacionado con sonidos, el modelo visual, sobre todo la parte interna de cabina, es sensacional. Todo esto que está disponible. El modelo de vuelo, si bien con algunas fallitas creo yo que aún todavía tenemos, y por supuesto todo este tema relacionado con el Crew Manager y el EFB en este estilo, ¿ok? Bueno, muy bien, vamos acá a cortar combustible. Creo que podemos hacerlo por acá. A ver. Muy bien, y creo que por acá también. Oh, bueno, aquí están. Muy bien. Muy bien, vea que se están apagando. Y estamos listos. Hay algo que quiero mostrarles de esta aeronave antes de terminar el video tutorial. Y es lo siguiente, vean. Esta aeronave tiene como parte de su iluminación unas luces que a mí realmente me sorprenden. Vean, voy a habilitar las luces estroboscópicas. Veanlas, aquí están. Pero voy a mostrárselas como son realmente en la noche. Vean. Vamos acá a colocar esto un poco más tarde, más tarde, más tarde, más tarde. Y quiero que observen dos cosas. Vean esas luces estroboscópicas, ese destello, esa sensación es, es increíble como la ha logrado el equipo de Flight Sim Studio. Y vean esta luz que está por acá disponible. Bueno, aquí tengo otras luces que están. Bueno, vamos a deshabilitarlas un momento. Creo que son las luces de taxi. Voy a deshabilitar estas que están acá y las de alas para que podamos apreciar esta iluminación de acá. Vean. Acá tenemos. Vean, aquí tenemos. Ok, esta iluminación de acá. La baliza, vean cómo se ve en el piso, cómo rota, cómo gira. ¿Ven? Y lo mismo con la baliza superior. ¿Ven? Este efecto es sencillamente sensacional. Así que, bueno, saquen sus propias conclusiones. Vuelvo y les digo, para mí esta aeronave es top, top, top. Así que, bueno, esperamos hacer prontamente más videotutoriales sobre esta aeronave. Hasta ahora la estamos entendiendo, hay mucha documentación, hay muchas funcionalidades avanzadas disponibles. También les cuento que, como les dije al comienzo del video tutorial, llegó la actualización número 2 cargada de una cantidad enorme de arreglos que se sienten notoriamente en Flight Simulator 2024 PC, y en Xbox pues hay todavía opiniones encontradas. Yo todavía no la he descargado en Xbox y he hecho la prueba, pero si ustedes ya la tienen,
agradezco sus comentarios aquí dentro del chat, dentro del canal. Nos ayudarían mucho a entender cómo está actualmente la actualización número 2 y ya está el beta número 3 para quienes quieran unirse. Bueno, muy bien, así que los dejamos. Gracias por estar hasta acá. Vamos acá a hacer el último paso, que es el Secure Cockpit, que es asegurar ya cabina. Veamos. Y bueno, por ahora, sin más, let's sing y let's fly.